Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo, Francisco Escutia, quien es el CEO de la PIP, quien es la organización que está llevando a cabo este summit en Miami anti-piratería. Y con él quiero analizar quizás el entorno latinoamericano, porque para tener una visión de nuestro país nosotros debemos conocer en qué posición estamos con respecto a la región, si estamos más o menos en este tema, ¿no? Y yo creo que en Venezuela se han hecho excelentes labores, se ha hecho excelentes trabajos de entre todas las operadoras, el regulador y la Cámara para llevar adelante acciones interesantes que las conocimos ahorita justamente con Pedro Marín en la parte anterior del programa. Está conmigo Francisco, como dije, Francisco Escutia. Francisco, gracias por aceptar conversar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y un saludo para ti y para el auditorio. A ver, Francisco, ¿cómo se maneja este tema en la región de piratería? ¿Es común? ¿Es igual en toda la región o los valores varían un poco? Mira, el tema de la piratería no es un tema exclusivo de cada país. Para mí todos tienen el mismo problema, padecen las mismas cosas. Al final del día es un robo que está generalizado en toda la región. Para poner en perspectiva, esta industria es una industria global. Entonces no tiene fronteras, en algunos casos sí tienen, en otros casos no tienen fronteras, pero prácticamente todo el contenido audiovisual se puede disfrutar en casi todos los países. Dicho esto, la problemática no es exclusiva de un país, sino la problemática la tienen absolutamente todos. Por eso es bien importante para nosotros poder explicar de qué se trata, cómo funciona esta industria, para poder entender cuáles son las consecuencias de la piratería. Entonces, Aquí no solamente son las compañías que producen contenido, los programadores, las operadoras, ¿no? Aquí también está involucrado el usuario, ¿no? Y aquí es donde yo me quiero detener, ¿no? Porque el usuario tiene su punto álgido en esta ecuación de la piratería. sí, sí. Arranquemos primero porque en temas de piratería el primer afectado siempre va a ser el consumidor. El usuario final es el que va a ser siempre, siempre afectado. ¿Por qué? Porque al momento de acceder a un contenido de manera ilegal, está comprometiendo su información personal, sus datos personales como nombre, direcciones, correo electrónico, cuentas bancarias, lo que sea, hasta darle seguir a una página en una red social. Eso es como número uno. El número dos, todos estos que producen los canales, los contenidos, también están los operadores locales. Los operadores locales también son los segundos afectados, me parece. En esta teoría, los segundos afectados también son en los mismos países, adentro, los mismos operadores. ¿Por qué? Porque estos operadores, al momento de que encuentran que hay temas de piratería, pues evidentemente lo primero que hace el usuario dice, bueno, ¿para qué voy a contratar lo legal si me puedo ir por lo pirata que no me cuesta o me sale mucho más barato? Entonces la afectación es directa. ¿Para qué voy a contratar el servicio que me sale más caro? Mejor me voy por el más barato, no importa si es robado. Entonces, ¿qué sucede? Cortas el servicio, las compañías empiezan a tener pérdidas y tú sabes lo que sucede con las pérdidas. Hay que recortar. Y recortar lo primero que se afecta es los empleos. Recortas empleos, inmediatamente se traslada en un índice de desempleo para el país, no se pagan los impuestos, no se paga la seguridad social, no se pagan muchas cosas. Ahí es donde se empieza a perder. Esa es una de las afectaciones. Y evidentemente, por el lado de las producciones, pues Venezuela, que es un país productor de contenido a nivel mundial y reconocido como marca país, pues evidentemente también ellos sufren una afectación porque no podrán vender su contenido. Y si no venden su contenido o su producción, pues eso significa que ya no van a hacer la segunda temporada o ya van a cortar la telenovela o el certamen o lo que sea, lo cortan y eso significa que al no haber ese producto o al cortar ese presupuesto, pues de igual forma, ¿quién va a producir? Pues nadie, ya no hay empleos, ya no hay nada y otra afectación. Entonces, esto es una cadena y todo por el simple hecho de creer que la televisión, que si yo que si yo accedo a un contenido pirata o contrato un servicio pirata, se piensa que eso se traduce en un beneficio, en un ahorro. No se traduce que es un problema, no se traduce que es un robo. Claro, ahora fíjate que el planteamiento que estás haciendo aquí es interesante porque
hay dos aspectos, ¿no? Uno, la idiosincrasia propia de la región, que es el vivismo, o tratar de ser más vivo que los demás. Y lo vemos desde el Río Bravo hasta la Patagonia, ¿verdad? Esa costumbre que debe ser erradicada. Y por otra parte, las economías de la región. Las economías de la región a veces son un punto prohibitivo para el acceder a los contenidos. Y aquí quiero detenerme, ¿no? En este punto específico, porque estamos claros que para producir un contenido, las grandes productoras invierten millones de dólares. Después estas productoras venden este contenido a compañías que lo van a transmitir, y estas compañías tienen que ganar de algún momento, ¿no? ¿Se ha planteado en algún momento en estas reuniones que se tuvieron en Miami, el poder analizar el factor económico dentro de esta ecuación de la piratería? Sí, bueno, claro, el factor económico no solamente se traslada a la industria que pierde o al operador que deja de retransmitir, también se traslada a todo lo que se deja de pagar, en este caso, impuestos, que ese dinero se traslada al gobierno, y el gobierno utiliza sus recursos para dar seguridad social, banquetas, hospitales y todo esto, ¿no? A mí me parece que todos pierden en esta ecuación. La pérdida económica no solamente para la industria, sino pierde el país. Y ojo, al decir país no estoy diciendo un país el nombre de un país en específico. Todos absolutamente pierden. Entonces, el tema de la piratería, y es un tema de idiosincrasia, sí coincido plenamente con tu visión, porque si yo ahorita en este momento, y creo que ya lo hemos hablado antes, si yo ahorita te digo, te vendo un auto de alta gama, sí, de $50,000 que cuesta normalmente en el mercado, te lo vendo por 1,000, me dices que no. ¿Por qué? Porque seguramente es robado, está chocado, aunque tú confíes en mí, sí. aunque yo te diga que es cierto legal, tú no me lo vas a comprar porque sabes que es un problema. Cuando el negocio es muy bueno para mí y tú no estás ganando nada, es medio extraño. Y entonces, pero si yo te digo, te vendo toda la televisión, te vendo todos los canales que no tienes, y te lo pongo todas las películas que te costarían normalmente $100, y te lo dejo en $2 o en $5, ahí sí lo tomas. Claro. Porque lo ves como una oferta. Mira, yo quiero tocar un punto, porque desde la PIP, que es la organización que reúne a todas estas empresas, ¿cómo ven la labor que se ha hecho en Venezuela de reunir justamente al sector privado, al sector público, a las cámaras, en un objetivo tan importante? A ver, hay que ser claro, y te lo digo, no porque lo que voy a decir a continuación es porque tú estés sentado, que estemos teniendo esta conversación. Esto es algo que yo repito en estos foros que yo hago, o las capacitaciones en las que he tenido la oportunidad de hacer en diferentes países de la región. Venezuela siempre fue el país que mejores acciones antipiratería hacía en el tema del combate, en esta industria audiovisual. Dicho esto, me parece que es bien importante arrancar con eso, porque honor a quien honor merece. Segundo, desde luego, las acciones que se están haciendo ahora en Venezuela son igual de relevantes que en otros países, o hasta superiores, que ustedes están realizando, que en otros países también no las están haciendo. Pero algo que es bien importante es la coordinación. Es la base fundamental para tener éxito en una campaña antipiratería, o en una acción legal, o el tratar de regularizar un mercado, el tratar de proteger a esta industria, o tratar de protegerlos a todos en este flagelo, industria y gobierno. Entonces es muy importante. Ya se tuvieron acercamientos, por ejemplo, con los entes reguladores en Venezuela, se juntaron con las asociaciones, con los mismos operadores, con los titulares de contenido. Ahí están caminando. Ese es el camino. Han hecho un buen trabajo. Antes, cuando la piratería era la de retransmisión, la del cablero que estaba en el pueblo, o la del quemadito, o la del quemadito, o todo, siempre hicieron un buen trabajo. Ahora es diferente, porque antes nosotros sabíamos dónde estaba el pirata. Había que ir a Valencia, o había que ir a Mérida, o había que ir a tal lugar, y ahí se podía encontrar. En piratería online,
el pirata ni siquiera vive en nuestro país. Fíjate, yo creo que ese punto que tú tocas tiene que ver mucho con educación, con formación. Y yo creo que, y lo he dicho en otros foros, yo pienso que las campañas antipiratería no pueden ser espasmódicas. No pueden ser que hoy saqué una campaña por radio, prensa y televisión y pasan 2 meses y no hago más nada. Yo pienso que debe ser un seguimiento y pienso también de que debe haber un tipo de acción tanto para el generador como para el consumidor. Sí, no, bueno, a ver, la campaña que han desarrollado ahora en Venezuela en contra para regularizar o para decir esto es un problema, me parece que fue la más atinada. Primero porque hay que hacer entender al consumidor cuáles son las consecuencias por poder acceder a un contenido así, que comprometen sus datos y no solamente eso, que están fomentando organizaciones criminales que están detrás de ello, que les están robando y no necesariamente viven en nuestros países. Es una problemática que está haciéndose desde afuera, pero no solamente desde afuera, sino están haciendo negocio. Claro. Se están llevando todos los recursos para eso y están perjudicando un sector. Entonces, es tan importante coordinarse, capacitaciones. Esto es un tema que la tecnología, bueno, tener esta entrevista ahora aquí sentados, a lo mejor hace 10 años hubiera sido aún más complicada que lo que es ahora, porque ahora tenemos un computador, tenemos micrófonos y podemos tener esta conversación en un salón. Pero hubiera sido antes meternos en una cabina y hacer un montón de... Todo ha ido evolucionando, entonces la tecnología siempre va a estar más avanzada que el marco regulatorio. Hay que tratar de cerrar esa brecha. Hay que tratar de explicar que hay una nueva forma de consumir contenido, la inmediatez. Ahora esto se llama inmediatez. Claro. Y no me importa en dónde lo saque, porque ni siquiera a veces me doy cuenta. Otros sí saben, pero hay algunos que no. Pensemos en los que no. Y no se están dando cuenta que están comprometiendo su información. A ver, Francisco, en este momento la campaña agrupa a quizás los key players en Venezuela, pero sabemos que hay otros jugadores en el mercado de Venezuela. La PIT en algún momento piensa llevar este summit a Venezuela y convocarlos a todos para que se haga Por supuesto, esa es nuestra intención para llevarlo este año. Me parece que es importante. Primero, como un reconocimiento al buen trabajo que se ha hecho en Venezuela por los últimos años. Eso es lo número uno. Lo número dos, porque esto es un tema que les afecta a todos. Yo, por los años que llevo de experiencia, hoy tuvimos diversas reuniones y estaban sentados los competidores, porque ya no compiten, porque ya se dieron cuenta que los legales entre ellos sí compiten, pero tienen un problema mayor, que están compitiendo con alguien que está afuera, claro, que no tiene nombre, no sabemos de quién se trata, no sabemos absolutamente nada. Es ahí donde nosotros tenemos que aportar a eso. Si queremos llevar el Summit, estamos en conversaciones para poderlo lograr y poder sentar a todos y decirles, oigan, todos hablan el mismo idioma, ese mismo idioma se llama tenemos un problema. Definitivamente. Amigos, hemos conversado con Francisco Escutia, quien es el CEO de la PIT, la Organización Latinoamericana Antipiratería, y en el marco del evento Summit Antipiratería que se ha realizado aquí en la ciudad de Miami. Gracias, Francisco. No, gracias a ti por la oportunidad. Pero ahora me gustaría conversar con Víctor Roldán. Él es el vicepresidente ejecutivo de Alianzas en la PIP. Y la idea con él es conocer desde el punto de vista ahora de los generadores de contenido, de las productoras, cómo ven el tema de piratería. Víctor, gracias por aceptar conversar con nosotros. No, por favor, gracias por tenernos en cuenta y por buscar nuestra opinión. Bueno, a ver, desde el punto de vista de Alianza es una entidad que agrupa a los mayores productores de contenido del mundo y también a quienes lo distribuyen, particularmente con el ámbito de actuación en Latinoamérica y en Sudamérica preferentemente, ¿no? Pero sin embargo Alianza está en todo el continente, desde Venezuela, Colombia, Argentina, bueno, en general en casi todos los países tenemos presencia y la piratería es algo que nos preocupa muchísimo. A todas las compañías les preocupa mucho hace mucho tiempo porque verdaderamente hay alguien que está lucrando, está haciendo negocios con lo que son sus trabajos, con lo que es la propiedad intelectual, con lo que tanto esfuerzo e inversión cuesta, ¿no? Entonces hay gente que está lucrando, que estas son verdaderas mafias, ya no es el dúo de adolescentes simpáticos. Entonces
verdaderamente lo que sucede es que... Yo corto, no te preocupes. Juanca, Perdóname. Bueno, somos dos también, amigos. claro, Sí, pero estamos haciendo una entrevista. me perdí. No, es que me perdí. Putia, ¿Sabes qué bueno? ¿de dónde es? Argentina. ¿Y tú también? Sí, No. pero yo no ejerzo. Él ejerce. Dale, ok. ¿Ok? Entonces, Alianza le preocupa muchísimo, y a los miembros de Alianza también le preocupa muchísimo que terceros lucren y hagan negocios en forma ilícita con sus propias creaciones, con su contenido y demás. A tal punto que llega a afectar lo que es la ecuación de la inversión que hacen las compañías. Con lo cual, tú sabes que cuando uno planifica desde las compañías hacer producciones, contratar actores, guionistas, todas las personas que intervienen, esta industria es una verdadera fábrica sin chimeneas. Entonces, verdaderamente si bajan los márgenes, las compañías invierten menos y verdaderamente los que no se perjudican son todos, desde la misma compañía hasta el empleo que se puede dar en cada uno de los países, pasando por la recaudación de impuestos y demás. Entonces es un verdadero flagelo. Y ya no se trata como antes uno hubiera pensado de dos adolescentes que pícaramente en un sótano, en una habitación, lo que hacen es dar algo en forma gratuita para que la gente tenga acceso. No, hoy por hoy son verdaderas agrupaciones criminales transnacionales. Pero fíjate una cosa, Víctor. Hay un foco importante en lo que es la generación o el robo de contenido deportivo. Yo creo que el mayor foco como que lo están poniendo en la parte deportiva. Correcto. ¿Okay? ¿Qué se puede hacer? Porque a lo mejor la gente dice, bueno, pues ese partido está allí, yo con asomarme de aquí veo el estadio. Sí. Okay. Sí, bueno, mira, esto ha sido un fenómeno. Si tú nos damos cuenta cuánto valía el pase de un jugador de fútbol hace 50 años atrás y cuánto vale el pase de un jugador de fútbol hoy, los números se han multiplicado pero tremendamente. Asimismo es como se ha multiplicado el costo de los derechos. Entonces las compañías que en nuestra región, por ejemplo, tienen los derechos de un campeonato local, de una Copa América, de un mundial inclusive, están pagando mucho dinero por tener esos derechos. Entonces, esos dinero no es que se los queda un inescrupuloso que lucra, sino que van a las federaciones, a su vez van a los clubes y piratear o tomar sin ningún tipo de autorización este tipo de contenidos. ¿Qué es lo que implica? Que tenga menos dinero la federación, que tenga menos dinero los clubes y que puedan retener menos tiempo a los jugadores. Entonces pasa una fenomenología en Latinoamérica que es que los jugadores, en lugar de irse como eran antes a los 22 años, se terminan yendo a los 15 años. Entonces en nuestros países no los vemos jugar en su esplendor y en definitiva terminan siendo latinoamericanos que juegan en Europa, que juegan hoy por hoy puede ser China, puede ser Arabia, puede ser cualquier otra jurisdicción. ¿Y cuánto pierde la industria del contenido deportivo por la piratería? ¿Pierde mucho dinero? Muchísimo dinero, pierde muchísimo dinero. ¿Tenemos alguna cifra o no sería aventurado decir? Sí, sería aventurado porque, a ver, verdaderamente habría que hacer cálculos de cuánto pierde cada federación y a su vez cuánto pierden los campeonatos que se organizan, es decir, CONMEBOL, CONCACAF, etcétera, pero yo te diría que es muchas veces millonario y le diría multimillonario en dólares lo que pierden los clubes y lo que pierden las federaciones. Ahora, fíjate una cosa. ¿Cómo se puede hacer para proteger esa generación de contenido? Porque a lo mejor tú ves a través de los canales deportivos que dice esta transmisión es de uso exclusivo de tal compañía y la cual tiene todos los derechos. Y ahí muere. Correcto. De ahí para adelante, si yo lo grabo y yo lo puedo transmitir. Sí, lo que hay que entender es esto. Hay que tomar conciencia de que si uno va a un estadio y quiere pasar el molinete, como lo llamamos nosotros, del estadio, sin pagar, bueno, va a haber un agente policial que te va a agarrar, lo va a detener, claro, y no lo va a dejar pasar. Uh-huh. Y si pasa, va a tener sus consecuencias, obviamente. Entonces, ese efecto disuasivo que se tiene en los estadios, cuando llega el momento de lo que es el panorama audiovisual, cambia absolutamente.
y hay una mirada como de tolerancia Ajá. a todo ese tipo de cuestiones. Entonces, si no entendemos que eso es de alguien pagó por eso. Entonces, claro, decimos, bueno, no sé de quién es, no sé quién lo pagó, no sé quién lo tiene, pero yo lo quiero ver. Claro. Hay una mezcla entre educación, hay una mezcla entre de difusión y hay una mezcla también de cambiar una forma de vivir que tenemos nosotros Pero eso es particularmente. propio de América Latina. No, eso es un fenómeno mundial. No somos los peores, Ajá. tampoco somos los mejores, Ok. pero sí tenemos que cambiar la forma en la que vemos. O sea, caemos en el tema de educación definitivamente. Es como todo, es un tema de educación y es un tema de formación y es un tema de decir, bueno, esto es de alguien y tengo que pagar por eso. O sea, Claro. tengo que pagar mucho, poco, ¿no? Yo no sé cuánto Y vale el precio. desde Alianza, ¿cómo están haciendo? ¿Qué planifican para protegerse? Desde Alianza nosotros tenemos conversaciones al más alto nivel con los reguladores de los países. Tenemos conversaciones también con lo que son las autoridades de aplicación de esas regulaciones. Tenemos también, obviamente, los dueños de los contenidos y los dueños de los derechos son personas a las cuales representamos. Y siempre queremos tener el mejor diálogo con todos e intentar, o sea, cada vez que surge este tipo de aplicaciones piratas, es intentar conversar dentro de lo que es un ámbito razonable con los gobiernos para que nos den una solución a este asunto. La solución es muy simple, es decir, bueno, está entrando a mi país, a mi gente, una plataforma que es China. Y esa plataforma china le cobra a la gente, pues no es que es gratis. Pero ellos lo pagan, ellos no pagan. Ellos no pagan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se pierden impuestos, porque los gobiernos no recaudan, y el peor de las cuestiones no es tanto esa, sino que pueden ser estafados los potenciales clientes. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones tienen lo que se llama virus informáticos, malwares, ransomwares y demás, en el cual se roban los datos y incluso se pueden robar los datos de la tarjeta de crédito que las personas ponen para pagarlo o de sus billeteras electrónicas, que es lo peor. Eso es lo más dramático y es quizás en el camino debemos quizás esforzarnos por esa educación desde los más pequeños, porque yo no sé, no quiero hacer referencia a ningún país, pero el problema tiene que comenzar en el hogar. Exactamente. El hogar, a ver, en todos los ámbitos de la vida, el hogar es el primer educador, luego la escuela y después lo que viene detrás, ¿no? Pero efectivamente, es un poco con el ejemplo. Si nosotros a nuestros hijos no les mostramos cuál es el camino a seguir, y seguramente van a tomar por el camino que sea más fácil para ellos. Definitivamente. Amigo, hemos estado conversando con Víctor Roldán, él es el vicepresidente de Alianza, vicepresidente ejecutivo de Alianza, para conocer este tema desde el punto de vista quizás deportivo, que también es sumamente complicado la generación de contenido. Yo quisiera que te tomaras 30 segundos para mandar un mensaje a esa población que te está escuchando en este momento a nivel nacional y darle el mensaje sobre lo que quieres conseguir. Mira, si nos enfocamos en lo deportivo, particularmente, si todos los que nos están escuchando, como creo que son amantes de la vino tinto y quieren que la vino tinto esté en el lugar de privilegios y que los jugadores puedan dedicarse a eso y los clubes darle todas las herramientas para eso y poder sacar buenos jugadores, es una cuestión de que tienen que concientizarse que esos ingresos que se pagan por ver el fútbol van al lugar donde tienen que ir, que es a las federaciones, a los clubes, y estos a su vez pueden hacer todo el trabajo que tienen que hacer para sacar nuevos. Con el orden, como todo, llegaron los éxitos. Claro. El mejor jugador del mundo siempre estuvo ahí, pero no estaba todo acomodado para que la cuestión saliera bien. Ese orden. Qué interesante lo que estás diciendo. Posibilitó a que en definitiva se dieran buenos resultados. Víctor Roldán, vicepresidente ejecutivo de Alianza. Gracias, Víctor, por este tiempo. Gracias a ti. Que esté muy bien.